Bueno, bienvenidos y bienvenidas. En este video voy a hablar de las heridas emocionales en el arcano 10, la rueda de la fortuna. Como siempre va a ser utilizando el aterrizaje simbólico, eh, como extrayendo, en este caso, extrayendo los componentes particulares de la carta para, digamos, unirlo, prensarlos con narrativas que puedan representar, que puedan evidenciar momentos y lugares físicos y psíquicos en los que un niño o niña en desarrollo puede eh, sufrir heridas emocionales. Entonces, aquí voy. Primero voy a hacer una descripción visual de la carta. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos en esta carta, aquí abajo es un suelo que parece bastante ondulado, eh, puede que esté en movimiento, tiene color azul, entonces podríamos de pronto llegar a asumir que es agua, ¿no? Y entonces, lo primero con lo que nos encontramos es una estructura con un par de barras que están horizontales en el suelo, como base de esta rueda, que se extiende hacia arriba también como con dos pilares principales, uno de los cuales no se completa, uno de los cuales se oculta o se termina detrás de la rueda en la parte izquierda, y la otra que sí llega hasta arriba y se conecta con el centro de la rueda y de la que incluso sale una manija. ¿Sí? Esta rueda puede ser girada. Entonces es una rueda con 6 radios. ¿De acuerdo? Y lo que vemos también en la rueda es que hay tres criaturas cogidas allí, tres criaturas agarradas de la rueda o apoyadas en la rueda. Una es de color piel, la otra es de color amarillo y la otra es de color azul. O sea, todas tienen colores diferentes, todas tienen formas diferentes, pero son criaturas que tienen colas, son criaturas que tienen garras. Y bueno, la de la izquierda está mirando hacia abajo, es como que su cuerpo está dirigido hacia abajo con su cola para arriba, tiene un vestido azul y rojo, más o menos ridículo. Todos estos vestidos son realmente más o menos ridículos. El de la derecha, que es el amarillo, está mirando hacia arriba, es como si fuera para arriba. Eh, y tiene también un vestido azul y rojo con un par de manchitas ahí eh, azul claras. ¿De acuerdo? Y arriba vemos a un tercer bicho, a una tercera criatura. De hecho, está parada en una plataforma horizontal que se estableció en la rueda. Y este personaje tiene como una estructura que no sabemos si es como parte de un vestido, no sabemos si es como un ornamento o si es parte de su cuerpo, que parece como la estructura de unas alas rojas y moradas. Este personaje está mirando hacia el frente, eh, tiene como una pequeña barbita, sí, como un chivito, tiene una espada blanca, tiene una corona roja y amarilla, y bueno, está ahí encima. Mm, Eso es lo que estamos viendo en la carta en este momento. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un aterrizaje simbólico, unos aterrizajes simbólicos, porque tengo varios acá, sobre lo que esto podría significar, lo que esto nos podría mostrar sobre heridas emocionales de un niño o niña en desarrollo. Bueno, antes de empezar con los aterrizajes, quiero como señalar una particularidad que tiene esta carta, ¿sí? Que es muy importante a nivel de los comportamientos de esto como energía psíquica, como imagen psíquica, y es que vemos dos cosas importantes, ¿no? Pues esto es una rueda, tiene su dinámica y puede girar, ¿de acuerdo? Pero esto al mismo tiempo determina que, pues dependiendo de la voluntad de quien sea que gire la rueda o de la rueda misma, ¿sí? Em, de alguna manera puede parar y a veces dejar en la cima a un personaje, a una criatura, ¿sí? Sea lo que sea que represente. mm, pero entonces es esta dinámica de o puede estar girando o se puede mantener estática, pero de cualquier manera siempre encontramos como una energía particular de superiores e inferiores, porque en esta carta vemos con mucha claridad cómo hay un personaje, hay una criatura que está arriba, otros dos están más abajo, ¿sí? Uno de hecho está mirando hacia abajo y el otro hacia arriba.
Esto nos habla de jerarquías, esto nos habla de unas esperas, esto nos habla de un estatus eh, que los personajes cumplen y tiene que ver con este sentido de superioridad e inferioridad, en que de hecho si miramos el personaje que está arriba, tiene una corona, ¿sí? Tiene una espada, bueno, eso tiene ciertas representaciones, pero es esta dinámica que, que sucede, que tiene todo que ver con la energía de esta carta, tanto en lo luminoso como en lo oscuro, y ya lo vamos a ver en este caso un poco desde lo doloroso, desde lo conflictivo, desde lo problemático, desde lo hiriente, eh, pero es importante mirarlo. Bueno, como hemos venido haciendo, como he venido haciendo durante los últimos videos, una de las cosas más útiles es empezar también a retratar estos aterrizajes simbólicos en pares. Entonces aquí va. El primer par de aterrizajes simbólicos, y bueno, empiezo con el primer aterrizaje simbólico de esta carta. Tiene que ver con cuando yo me encuentro con un padre o una madre o ambos. Bueno, vamos a hablar de el progenitor, ¿sí? Puede ser singular o plural. Me encuentro con un progenitor que se muestra como varios personajes a la vez. Y en ese sentido retomamos como el tema de lo impredecible que puede ser el progenitor que veníamos hablando también en la fuerza, como decimos. No es de gratis que sean vecinos, ¿de acuerdo? Entonces este sentido de ser impredecible porque me encuentro con varios progenitores, o sea, en el mismo progenitor me encuentro con varios personajes, varias criaturas, varios bichos a la vez, que van girando como va girando la rueda de la fortuna y entonces aquel que se pone en la cima es por así decirlo como aquel personaje que yo estoy viendo y el progenitor puede consciente o subconscientemente hacerlos girar para mostrarse en diferentes facetas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es que primero, pues obviamente siento que pierdo el control, siento que no hay una estabilidad de quién se está relacionando conmigo, quién es esta persona, ¿sí? Y pues eso es especialmente conflictivo porque frente a cada personaje que me muestra el progenitor, como que este personaje está exigiendo y está tratándome de unas maneras diferentes, está exigiendo cosas diferentes de mí, que a veces incluso son contradictorias entre sí, ¿de acuerdo? Conozco un caso, por ejemplo, de una maga muy, muy querida, en que mamá, por un lado, me pide que me vuelva como esta hija abnegada, que de alguna manera está siempre ahí para ella y se queda en la casa y no hace nada en su vida sino cuidar y acompañar a mamá, ¿cierto? Para no abandonarla, pero al mismo tiempo mi madre me está exigiendo, ¿sí? Que de alguna manera sea esta mujer súper exitosa, súper abundante, que funda un reino, que tiene toda una serie de proyectos fuera de casa y esto también porque me quiere mostrar como su hija trofeo, ¿sí? Y todo este tipo de cosas y al mismo tiempo quiere que trabaje más bien para ella y que le dé un montón de cosas a ella y que la colme de abundancia que ella no pudo conseguir, bueno, toda esta cantidad de cosas, ¿no? Pero entonces nos encontramos a diferentes progenitores en la misma persona que todos están esperando y exigiendo cosas de nosotros. Cosas que incluso van contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo siento que yo nunca puedo tener un ser yo estable que satisfaga a este progenitor y que me ayude a conseguir el cariño, que me ayude a ser aprobado, que me ayude a ser visto, que me ayude a ser reconocido, a recibir cariño, ¿de acuerdo? Y entonces eso también involucra que siento que muchas partes de mí son rechazadas, por lo menos por uno de los personajes, ¿sí? Y entonces hay como esta inestabilidad, hay como este ir de lado a lado y yo tengo que sacrificar partes de mí, hay cosas que siento que no puedo ser, por lo menos en ciertos momentos, si quiero recibir el cariño, la atención, la aprobación, el amor de mamá o de papá, o de ambos. Y entonces ahí claro, es como tener mucha inestabilidad también, ¿no? Como estar en este suelo muy ondulante, muy inestable, en esta marea, en este mareo, ¿no? Es importante. Entonces, como parejita del aterrizaje simbólico pasado, anterior, pues esto que estamos viendo acá claramente genera que yo siento que yo mismo me tengo que volver como esta rueda de la fortuna que tiene que fabricar distintos personajes, cada uno concordante con uno de los personajes o uno de los caracteres, ¿m?
que mi progenitor me está mostrando. Y entonces se sucede como esto. Obviamente, yo siento que tengo que ser varios, tengo que convertirme en varios bichos, varios personajes. Ninguno de ellos es realmente muy estable, ninguno de ellos es realmente muy serio. ¿M? Como constante para tratar de ir mirando cómo desde qué lugar complazco y desde qué lugar puedo ser visto o vista por mamá y por papá, ¿sí? O por ambos. Entonces, pues esto empieza también a generar unas cosas muy particulares que yo siento hacia mi progenitor, pues obviamente primero que nada mucho dolor, ¿sí? Mucha inestabilidad, mucho miedo, porque además puede ser incluso como abusivo este sentido de si no eres esto te maltrato, pero después necesito que sí lo seas y bla, bla, bla. Entonces eso sucede, pero entonces también se empieza a generar mucho como, de nuevo, como tres actitudes, ¿sí? Por lo menos en este momento, tres actitudes que pueden incluso ser representados de nuevo por los bichos que están montados sobre la rueda que van girando. Y esto lo expresa, por ejemplo, mucho como la estructura del eneagrama, todo el estudio que ha hecho Claudio Naranjo y todo su equipo, hablan de una actitud hacia en los caracteres, una actitud hacia, una actitud contra y una actitud lejos de. ¿Sí? Entonces, esas son las actitudes que normalmente se me manifiestan como en cierta forma al mismo tiempo y que van girando como la rueda, o los personajes de la rueda más bien, hacia mi progenitor. Hay uno que lo quiere, hay uno que lo desea, hay uno que va hacia el progenitor y que lo quiere, como que quiere compartir con él, que quiere su amor, que quiere dar y recibir. Hay uno que quiere ir contra, en lo que se manifiesta más como la rabia, como el rebelde, y todo esto que quiere ir en contraposición a todo este movimiento que está surgiendo y hay uno que definitivamente quiere ir lejos de y quiere como irse, ¿no? Entonces esto sucede mucho y de alguna manera mm, sigue manifestándose esta historia de no sé quién soy, siento muchas cosas a la vez, voy girando entre varios caracteres, entre varias actitudes. Y entonces así de alguna manera también se generan como tres personajes o como tres actitudes caracteriales hacia el progenitor y hacia la familia. El complaciente, ¿de acuerdo? El rebelde, el rechazador, el que va en contraposición a los ideales, a la identidad, y el abandonador, ¿sí? Entonces, como que se va rotando. Y claro, como nada de esto está integrado, haga lo que yo haga, ¿sí? Voy a terminar yo también insatisfecho, voy a terminar yo también adolorido, porque irme lejos de mi sistema, ¿sí? Abandonar el sistema obviamente me va a costar un montón de cosas, no me siento sostenido, no me siento arraigado, no me siento perteneciente, ¿sí? Ir como el rebelde me va a costar pues que no estoy pudiendo hacer los movimientos creativos para conseguir plantar mi identidad de una manera amorosa en el sistema y negociar, ¿sí? Para todo este tipo de cosas al tiempo que hay una parte de mí que se siente intoxicado por estar ahí entrando desde el choque. Y al mismo tiempo el complaciente también se siente intoxicado porque tengo que estar ahí dando y dando y dando un montón de cosas, pero nunca pudiendo ser yo, sacrificando mi propia identidad o muchos rasgos de la misma para poder ser parte de, para poder ser apreciado, etcétera, ¿no? Suceden todo este tipo de cosas y voy rotando entre muchas cosas al mismo tiempo que ninguna de ellas me satisface completamente. Esa es parte de la herida. Bueno, como un segundo par de aterrizajes simbólicos, una cosa que suele suceder es que como estos tres bichos, como estas tres criaturas que están ahí sobre la rueda, mamá, papá o ambos, o bueno, vamos a hablar de el progenitor, nos ubican a mis hermanos y a mí, de acuerdo a varias personas del sistema, tal vez más amplio, pero en general suele pasar con los hermanos y hermanas, nos ubican a cada uno como el rey o el salvador o como el líder en áreas diferentes como del desarrollo personal, ¿sí? Y entonces es como que nos están encasillando y nos están diciendo como tú te tienes que desarrollar por acá o tú eres esto, esta otra persona es esto y esta otra persona es esto, y cada una tiene que actuar y ser, mejor dicho, como súper exitoso en cada área y no se pueden pasar, como porque no les corresponde, no es su identidad, ¿no? Para poner un ejemplo, conozco un ejemplo real de otra maga, otra amiga muy querida que hemos trabajado con esta carta, mm, que fue una familia en la que le dijeron como, bueno, tú eres
la bonita y no sé qué, y tú eres esta persona como que va a encarnar este tema de la belleza física y demás, y entonces es una persona que incluso entró en reinados de belleza y este tipo de cosas, y allá vas tú. Esta otra persona es como la del mundo corporativo, la no sé qué, la súper exitosa como con el dinero y no sé qué, ¿no? Como la empresaria, y entonces tú vas para allá. Y tú eres la bruja esotérica que recibe los dones espirituales de mamá y no sé qué, y tú eres la que se va a meter por estos campos y tú vas para allá, ¿sí? Y entonces ninguna tiene el derecho y realmente no es útil para ninguna como ir a meterse como en los campos de las otras. Vaya usted cada una por su lado, que todas son de alguna manera extensiones de una madre vanidosa. eh, entonces, de alguna manera como que se sentían en competencia de alguna forma y esto es lo que está pasando en este aterrizaje simbólico, me siento en competencia por el cariño y la aprobación y la atención de mamá y siento que solo lo puedo conseguir entrando en este campo y entonces tengo que sacrificar estas otras áreas que me muestra la vida y cualquier otra que se presente porque siento que ahí no gano, siento que ahí entre comillas ya tengo como el terreno o la competencia perdida, entonces me tengo que meter más fuertemente por aquí. ¿Mm? Entonces, esto sucede y es bastante fuerte. Y entonces los niños empiezan a sentir como este gran dolor de si no soy esto, si no cumplo esta imagen, si no cumplo con esta identidad, si no me convierto en este personaje y lo pongo por encima, ¿cierto? Como que me tengo que volver yo este personaje que en este caso particular la rueda se queda estática, entonces no soy reconocido, ¿de acuerdo? Y pues esto es bastante doloroso. Me obliga a ciertas cosas en que pierdo mi espontaneidad, mi libertad de explorar quién quiero ser. Entonces, para clarificar como la parejita del aterrizaje simbólico anterior, que ya había empezado a entrar un poco, es este tema de yo siento que tengo varios personajes, yo siento que tengo varios caracteres, varios intereses, varios afectos, ¿sí? Pero en este caso muy particular, fíjense cómo la rueda se queda estática para mí entre mis personajes porque yo tengo que dejar uno allá arriba, que es el que es coronado, que es el líder, y siento que me tengo que sobreidentificar con eso que queda allá arriba, con ese personaje de corona y demás que monta su plataforma y que solo es permitido por el hecho de que la rueda se quede estática, ¿sí? Y entonces tengo que sacrificar muchas partes de mí, como esa es la faceta superior y me identifico, me sobreidentifico con ello, muchas partes de mí o muchas otras que yo también soy, se quedan ahí abajo, inferiorizadas, tal vez enterradas, dejadas de lado, solo a veces pueden salir en secreto, pero más o menos están constantemente reprimidas o simplemente no hay tiempo ni energía para ellas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que ser esto. Solo siendo esto, soy valioso. Solo siendo esto, consigo amor. Solo siendo esto, tengo poder. Solo siendo esto, me desarrollo. ¿Mm? Entonces duele realmente como sentir esos bloqueos en el quién puedo ser. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hablemos de un aterrizaje simbólico, un par de aterrizajes muy simbólicos, eh, muy particulares, en que más bien la rueda se quedó estática, la rueda se quedó estancada con un superior arriba, y esto tiene que ver con una cosa que habíamos hablado con los primeros arcanos que tratamos mucho, em, de un hijo elegido, un hijo salvador, un hijo coronado como el superior, que recibe, por cierto, entonces toda esta cantidad de beneficios, toda esta cantidad como de privilegios, toda esta cantidad de energía es puesto en la cima, también se vuelve como mm, la cara o el rostro de la familia, y hay otros hermanos abajo que se sienten desplazados, que se sienten dejados de lado, que se sienten inferiores, y les venden la idea de que son inferiores, pero también hay una inferioridad en términos de la cantidad y la calidad de la atención que reciben, ¿de acuerdo? A veces, sin embargo, puede pasar que esto no se trata como de una repartición entre hermanos, sino como en intereses del progenitor, que se puede quedar como girando o como que puede haber elegido un interés muy particular, el trabajo, un hobby, una enfermedad, una adicción, qué sé yo, otras mujeres, otros hombres, ¿de acuerdo? Y entonces también
como independiente de si son otros hermanos o no, el niño o la niña se siente desplazado y se siente dejado de lado en términos de la prioridad atencional que se le da. Esto se siente como un abandono, se siente como un rechazo, esto se siente como una injusticia también, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que empieza a pasar y cuando el niño se siente desplazado, pues ya vamos a mirar en el aterrizaje simbólico, hay que hacer muchas cosas, o a veces también cuando el niño es el niño o la niña es el que es puesto como en la cima, también y lo diosifican, también siente mucha presión, como si yo paro de ser esto, eh, me van a, me van a quitar toda esta atención, me van a quitar toda esta cantidad de cosas y es como si yo fuera a perder, hubiera una amenaza de que voy a perder toda esta cantidad de cosas si paro de cumplir con este papel con el que se supone que tengo que cumplir para ser amado o amada. Entonces, en general esto causa que el niño o la niña tenga que hacer una de dos cosas, tenga que, él, como ahora hablando de cómo él es la rueda y tiene diferentes personajes o diferentes formas de ser, diferentes facetas, tiene que hacer una de dos cosas para sentir que de alguna u otra manera como que soluciona el conflicto, ¿no? La primera es o quedarse quieto, estático, mostrando o como si estancado en mostrar solo ese personaje de arriba que es el que es coronado y el que aparentemente es apreciado, lo que él considera que más o menos los padres o el progenitor aprecia, aprueba, reconoce, entonces tiene que quedarse muy quieto, muy estático siendo eso para de pronto demostrarle al padre que, pues, o sea, mejor dicho, como ganarse la atención y el cariño del padre, ¿cierto? O quedarse quieto también en una estructura completamente diferente, tratando de hacer el movimiento de como, como darle al padre una demostración de que siendo algo completamente diferente y persistiendo y persistiendo y persistiendo en que él es algo completamente diferente y nada que ver con lo que el padre normalmente quiere, eh, se vuelve súper exitoso, se vuelve hiper logrador, se vuelve como mejor dicho una maravilla, una imagen personal maravillosa en este campo que, o en esta forma de ser que el progenitor normalmente no aprueba o no reconoce, para demostrarle casi rabiosamente como mira que te equivocaste al no apreciarme, al no apreciar esto. O la otra opción es que el niño empieza a girar y girar y girar entre distintos personajes, tratando de primero por un lado buscar por dónde se puede meter y por dónde se puede convertir como en esta imagen luminosa que el padre o la madre por fin vean. Y de alguna manera es curioso porque son estos niños que incluso llegan a ser como todo, se empiezan a convertir en básicamente todo y se vuelven como estos hombres o mujeres orquesta a los que se empieza a volver muy difícil no ver, ¿sí? Y es impresionante. Entonces es bastante fuerte, digamos, de alguna manera. Esto también refleja a veces como el niño solo siente que es apreciado y que es valorado si se convierte en un ente exitoso en todas las áreas, en todas las cosas, en todas las actividades de la vida y son estos hijos súper exitosos, pero que obviamente sienten mucha presión, ¿de acuerdo? Un cuarto par de aterrizajes simbólicos tiene que ver con también uno en el que los progenitores dejan la rueda estática y se idealiza y solo se acepta una forma de expresión en el hogar, ¿cierto? Sea como la física o sea la mental o sea la emocional. Esto pasa en diversas maneras, en diversas formas, como a lo largo de la vida. Vemos a veces padres que son hiperintelectuales, ¿no? Estas familias de personas hiperintelectuales que solo aprecian o solo aceptan y los hijos solo se sienten aceptados si pueden encarnar y si pueden, como por así decirlo, dar la talla en estos movimientos. em, Como de la argumentación, el conocimiento, solo valgo por lo que sé, solo valgo por lo que pienso, solo valgo por mi desarrollo intelectual. Lo mismo a veces con las familias, qué sé yo, de deportistas
o de músicos y esto que entra mucho más tal vez como en lo físico, obviamente tiene su parte intelectual, su parte emocional, pero es como estas personas que tienen que hacer algo a través del cuerpo o a través de lo emocional, pero entonces solo una de las formas de expresarse, solo una de las formas de ser, solo uno de los cuerpos predominantes es aceptado. Entonces, eso a veces pasa, o ya sea que más pasándonos como a áreas del desarrollo, solo los ciertos trabajos, solo ciertos intereses son válidos, ¿no? Pero la rueda se queda estática idealizando un personaje, idealizando una faceta de las que se tiene en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, hablamos de estos momentos en los que el niño tiene que hacer una de dos cosas. O él siendo la rueda con sus distintas facetas, encarnar un personaje estático que va completamente a favor o completamente en contra para demostrarle a este padre o esta madre o ambos que es valioso, que cumple, que se merece amor, o empezar a girar en la rueda explorando un montón de cosas a ver por dónde se mete, al punto de convertirse en el hombre o la mujer orquesta, que todo lo puede y que él también rabiosamente le demuestra a mamá o a papá que sí puede ser valorado por todos los lados, ¿sí? Pero que sí es aceptado, que sí puede ser puesto en la cima de la prioridad atencional. En un quinto par de aterrizajes simbólicos nos encontramos con los lugares, con los sistemas en los que un padre o una madre, o ambos incluso, tienen varias familias, ¿de acuerdo? Y entonces el progenitor es representado por la rueda, de la que están colgándose, de la que están agarrándose, de la que hacen parte, varias familias, varios sistemas familiares a la vez, y de hecho empieza a surgir que estos sistemas familiares a veces llegan a sentirse en competencia, a veces llegan a sentir injusticias, abandono, rechazo, no sé qué, humillación, bueno, todas las heridas, de acuerdo con a quién elige el progenitor como su prioridad, como su familia centro, ¿sí? O como su familia superior, con la que pasa tiempo, con la que comparte, con la que chicanea, bueno, quién sabe. Y entonces, mm, suceden muchas de estas cosas particulares de como envidias, de inferiores y superiores, de que las familias de alguna u otra manera también a veces están luchando por quién se establece como la que ganó, con la que el padre o la madre se quedó. Obviamente esto es muy doloroso y los niños tienden a tomarse muy personal este tema como de que yo incluso como hijo tengo que ver mucho con esto porque de pronto yo siendo deseable, siendo atractivo, siendo admirable o aprobado como hijo, tengo mucho que ver con que papá o mamá se vayan o se queden, nos elijan o no nos elijan entre toda esta serie de posibilidades que a veces se fundan. Entonces... De nuevo, los hijos tienen que hacer toda esta cantidad de movimientos tratando de ser aprobados por el padre. A veces, obviamente, esto también entra en el rechazo, en el contra o en el lejos, y suceden toda esta cantidad de cosas, pues en que el niño nunca se siente completo, el niño o la niña nunca se sienten que son aprobados completamente, y esto, como sobre esto, ver los aterrizajes simbólicos pasados de este video. Además, siente que no solo el progenitor nunca los aprecia completamente, sino que ellos se tienen que negar a veces partes de sí y nunca están completamente satisfechos porque nunca están pudiendo encarnar un ser unido en todas las facetas que necesita para sentirse bien desarrollado, para sentirse libre, para sentirse en amor con la vida, conectado con la vida y conectado consigo mismo o misma. Bueno, este es el video de las heridas emocionales en el arcano 10, la rueda de la fortuna. Por favor, recuerden que la persona que quiera compartir cualquier cosa, la persona que quiera aportar aterrizajes simbólicos o sentires, de acuerdo a lo que se discutió en esta carta específicamente respecto de las heridas emocionales, es bienvenido, bienvenida. Y eso es por el momento.